Gracias por continuar con nosotros. Definitivamente la noticia del día tiene que ver con esta determinación del Ministerio Público de cerrar el caso fraude electoral. Y para hablar de este tema estamos en estos momentos en contacto con el ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, cuando inició precisamente este proceso. Don Antonio Costos, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenos días, un gusto saludarla. Bien. Bueno, don Antonio, hemos escuchado su posición en diferentes medios de comunicación escritos y hay algo, un común denominador en todas, el sentimiento de libertad que usted precisamente siente en estos momentos. Sí, efectivamente. Es algo único, es algo incomparable. Ha sido un periodo muy duro, definitivamente, el que ha tocado vivir. Y bueno, desde haber recibido la noticia a través de ese comunicado de la Fiscalía General del Estado, estoy inclusive repensando un poco la vida a futuro, porque aunque desde el día 26 de mayo yo estaba ya en libertad, era otra la situación y hoy, bueno, ya con el sobreseimiento habrá que esperar estos plazos administrativos y que de una vez el caso se cierre. Una de las características precisamente del por qué se inicia el proceso de fraude electoral es por la auditoría o el informe que hace la Organización de Estados Americanos. ¿Cuál es su postura con respecto a esta auditoría? Bueno, en realidad no es una auditoría, es un informe que nos ha hecho conocer la Organización de Estados Americanos. Esta no cumple con las formalidades de una auditoría. De hecho, no lleva firma del auditor principal. El informe preliminar fue entregado en la página web. El informe final, bueno, siguió ya la formalidad establecida. Además y fundamentalmente es un trabajo muy superficial, es deficiente en muchos de los componentes y está alejado a la realidad, al momento que vivió nuestro país. De hecho, el mismo experto, un señor Irfan Nordin, que es un experto reconocido por la OEA y que fue contratado, estableció claramente que las diferencias entre el TREP y el cómputo eran tan pequeñas al 95%, que iba a ocuparse de un análisis en el 4%. Eso es fundamental, eso es importantísimo, porque al 95% ya se había superado el 10% de diferencia entre las organizaciones políticas más y comunidad ciudadana. Ahora, señor Costas, si bien este informe que da la Organización de Estados Americanos no dice que hubo un fraude electoral, pero sí dio algunos, los que considera indicios de irregularidades en el proceso electoral. ¿Cómo se puede explicar eso? Bueno, en realidad ellos denominan hallazgos y, por ejemplo, uno de ellos es denominado manipulación maliciosa con el fin de beneficiar a una organización política. Eso está demostrado que no ha ocurrido. Entonces fue dentro de un contexto de un análisis del TREP, que era básicamente un sistema que permitía la información preliminar, que se llegó a esas conclusiones. El análisis del sistema de cómputo ni siquiera determina cuál es la conformación lógica de los servidores del cómputo y concluye que este sistema no era de confianza. Entonces, la apreciación que hace la OEA es una apreciación básicamente, yo considero política y no una apreciación técnica. Ahora, señor Costas, si hay algo que generó la desconfianza en la mayoría de la población fue el por qué se apagó el TREP, por qué no funcionó más. Bueno, en realidad hubo una interrupción larga, ¿no? Porque se reinició nuevamente al día siguiente, poco después de las 6 de la tarde. Efectivamente, esa fue una situación compleja que motivó también mi renuncia. Sin embargo, fue uno de los factores. Yo creo que también otro factor muy importante fue el comunicado que de manera, yo diría, sin respaldo de datos, emitió el jefe de la misión de la Organización de Estados Americanos, indicando que había existido un cambio en la tendencia. No hubo nunca ese cambio.
y además invocaba una segunda vuelta. Entonces se apresuró el responsable de esta misión y fue un condicionante pues para que entre lunes y martes de octubre del 2019 se quemen 6 TEDs. Ahora, según su posición, señor Costa, como ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, ¿qué fue lo que pasó el pasado 2019? ¿En qué sentido no precisa usted su pregunta, si fuera tan gentil? Bueno, ¿qué fue lo que pasó en el sentido de estas posibles irregularidades que hayan podido suceder al momento de este proceso eleccionario? En algún medio escrito escuchaba que usted efectivamente admitió algunos problemas técnicos, que en realidad esos podrían haber sido el motivo de la desconfianza general. Yo, efectivamente, el análisis que se hizo del accionar también del director de la empresa Neotec al haber incluido un servidor que no estaba dentro de la configuración original y por tanto autorizada por contrato, ha sido una observación que se tiene tanto en la OEA como en la pericia que ha hecho la Universidad de Salamanca. Este es un aspecto que nos fue comunicado, que me fue comunicado a mí el domingo después del incidente que se tuvo con el corte del tren. Entonces esa fue una situación también imprevista que no conocíamos, pero que contradice un poco la posición de la misma empresa que auditaba todo el proceso Ethical Hacking. Ethical Hacking estuvo monitoreando el sistema y detectó la presencia de este servidor poco antes de las 5 de la tarde. Entonces, no se nos alertó tampoco esta empresa que habíamos contratado para que haga el seguimiento a todo el procesamiento y asegure la seguridad informática y cibernética de los puertos, no nos comunicó. Entonces, es un tema que ha quedado sin la explicación suficiente. Neotec no hizo la explicación suficiente, no entendemos cuál ha sido la razón fundamental para que no se utilice el servidor que en su momento había estado dispuesto. ¿Ameritaría entonces una explicación técnica acerca de lo sucedido, señor Costas, tomando en cuenta lo delicado de la situación, ¿no? Lo que desencadenó esta falta de explicación técnica a la ciudadanía? Mire, yo creo que lo que desencadenó fue la situación del momento. Era altamente polarizada, altamente politizada, y desde luego esta explicación que debió darse en su momento por parte de Neotec hubiera servido muchísimo para que se aclare esta situación. Ahora, lo que es fundamental y es muy importante comentarlo es que el uso de este servidor que no estaba previsto, que es el B01, no condicionó ni alteró los resultados del TREP y mucho menos del cómputo. Por tanto, fue un incidente que se debería haber aquilatado en ese nivel. ¿Se puede sacar enseñanzas, aprendizajes de lo que pasó el pasado 2019, señor Costa? Claro que sí, muchas. Yo creo que el mismo Tribunal Supremo Electoral que suspendió el DIREPRE el año pasado va a tener que fortalecer para las próximas elecciones la existencia de un equivalente al TREP o al DIREPRE que esté con toda esta previsión de la pericia informática que ha entregado la Universidad de Salamanca. Las observaciones, los comentarios que hace son importantísimos, importantísimos. Pero también hay que trabajar a nivel de las organizaciones políticas y también de la ciudadanía para explicar los sistemas electorales. Había una alta susceptibilidad respecto a este proceso electoral, se mezclan muchos conceptos y en realidad se ha confirmado que por la estructuración que se tiene entre los sistemas de información preliminar y los sistemas de cómputo oficial, se tiene una salvaguarda muy importante. Lo he explicado en diversas oportunidades, pero creo que no lo suficientemente bien. Era muy difícil modificar los datos porque, por ejemplo, los operadores que emitían el acta y los datos
desde los recintos electorales concluyeron su trabajo entre la noche del día 20 y la madrugada del día 21. Por tanto, ya la información de las fotografías y también de los datos estaban en la base de datos. Entonces, si eventualmente alguien en todo el trayecto hubiera pretendido hacer una modificación, este era fácilmente detectable. Y una vez publicados los resultados en el TREP, los ciudadanos, las organizaciones políticas, tenían la imagen y tenían los datos mesa por mesa. Entonces el control electoral se les alivianaba mucho. Mire, este proceso ha sido tan controlado que por lo menos el 66% de los delegados políticos han estado en la mesa, por ejemplo, del MAS, y del 56% de comunidad ciudadana. Entonces fue un proceso muy supervisado. Señor Costas, su posición como ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, ¿qué les respondería usted a aquellas personas, líderes políticos que no creen en este último informe y que están rechazando el cierre del caso? Bueno, yo creo que ellos deben, respeto en primer lugar la opinión de toda la ciudadanía. Mi posición en ningún momento ha sido convencer si existió o no existieron anomalías, si existió o no existió fraude. En primer lugar, nadie determinó que existió fraude. Y el Ministerio Público, que ha trabajado en esa línea, ha hecho todo el esfuerzo, porque el informe que hace la OEA es un informe muy precario, con mucha superficialidad. Entonces ha llegado a la conclusión, primero en los tribunales electorales departamentales, que allí no ocurrió algo que amerite que se procesen a esos vocales. Es más, en el caso de Tarija, en el caso de Santa Cruz, por ejemplo, Tarija acabó el segundo día el cómputo. Ya la previsión del análisis de la OEA debía haber tomado eso en cuenta. Y en Santa Cruz, lamentablemente, se quemaron el 83% de sus actas cuando ya no estaban en el lugar donde se estaba haciendo el cómputo, estaban haciendo en los tribunales electorales departamentales. Entonces, no ha habido la consistencia de una investigación. Ciertamente, esta investigación en la presencia de los funcionarios de la misión de auditoría de la OEA estuvo en el sitio, pero no tiene respaldo, no tiene los certificados, por ejemplo, de los notarios, de la entrega, primero en la mesa y después la entrega que se hace en los tribunales electorales. En el caso del Tribunal Supremo Electoral se pone mucho énfasis de que se hubieran transferido directamente imágenes desde el TREP hasta el cómputo para hacer el cómputo del extranjero. Usted sabe el procedimiento. Todas esas imágenes que se transmiten en TREP son utilizadas para hacer el cómputo debido a que es imposible trasladar las actas en tiempo oportuno para realizar el cómputo. Entonces, es un tema que todavía va a dar que hablar. Yo estoy contento. Esta ha sido una prueba muy difícil. La acusación misma, el informe mismo de la OEA, hay que discutirlo en el futuro. Yo voy a hacer lo posible porque se represente como Estado también a la Organización de Estados Americanos la superficialidad con la que se ha tratado este problema el año 2019. Ahora, señor Costas, para finalizar, con el cierre de este caso, también se cierra el suyo, ¿no? Así es, porque como formaba parte de este proceso colectivo que se hizo a la sala y a varios de los funcionarios, ha existido un sobreseimiento para todos los que hemos estado implicados en esto. ¿Usted solicitará algún tipo de, no sé, al Estado boliviano? ¿Hará alguna solicitud? ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que puedan, no sé, hacer algún resarcimiento de daños a su persona por este caso. Mire, yo estoy esperando que esto concluya. Hay un periodo administrativo de unos días en los cuales seguramente pueden presentarse algunas apelaciones. Estas tendrán que ser tratadas por la instancia correspondiente, que es el Ministerio Público, y finalmente se cerrará el caso. Y después con el abogado, con el doctor Andrés Zúñiga, que es una persona de extrema confianza y un profesional muy destacado en el área penal, analizaremos qué es lo conveniente. Sin embargo,
yo lo anuncio, vamos a coadyuvar para que se haga una representación adecuada a la OEA, porque todos confiábamos. Yo creo que esta situación, inclusive del rechazo de la pericia, deviene de que los bolivianos esperábamos que esta auditoría anunciada y convenida con el Estado boliviano sea bien realizada, y lo que se hizo fue un trabajo deficiente. Bien, señor Costas, queremos agradecerle por haber accedido a esta entrevista esta mañana. No, les agradezco a ustedes, más bien un placer, y que bueno, esta situación se vaya cerrando y estas enseñanzas, como a mí el mismo Estado boliviano las vaya asimilando también. Nosotros necesitamos fortalecer nuestra democracia y nuestra institucionalidad. Así es.